Esta es, sin lugar a dudas, una de las experiencias más espeluznantes de mi vida, y probablemente la vez que estuve más en peligro, aunque no me di cuenta en ese momento. Soy una chica de 19 años y vivo en las afueras de una ciudad de tamaño mediano en Virginia. Aunque estamos a unos 40 minutos de una ciudad considerablemente grande, nuestra área sigue siendo muy rural y poco poblada. Estaba en la universidad comunitaria en ese momento, trabajando para obtener un título en enfermería. Como la mayoría de las mujeres jóvenes que no habían encontrado un buen novio o marido, recurrí a las aplicaciones de citas en Internet. Al principio, estaba un poco dudosa de hacerlo, pero realmente no era del tipo de salir de fiesta, y no había ningún chico que ya conociera que me interesara, así que Tinder parecía la opción lógica. Al principio no tuve mucha suerte. Fue bastante malo el primer mes que estuve allí. No recibí más que invitaciones para tener aventuras de una noche y chicos raros que me pedían hacer todo tipo de cosas horribles. Hubo algunos que intentaron parecer amables, pero era muy obvio que solo querían llevarme a la cama. Lo único positivo que salió de todo eso hasta ese momento fue que había ganado $50 vendiendo fotos de mis pies. Un poco loco, lo sé, pero $50 son $50. En cierto momento me di cuenta de que o tenía que bajar mis expectativas, o encontrar otro lugar para encontrar citas. Decidí darle una oportunidad a uno de los chicos menos pervertidos que había allí. No me impresionó mucho, pero parecía un buen chico. Me dijo que tenía trabajo, venía de una buena familia y había terminado la universidad. Nos encontramos en una cafetería de mi pueblo y conectamos desde el principio. Éramos muy compatibles. Él era compasivo, motivado y muy inteligente. Todas cualidades que estaba buscando en un chico. Y se veía mucho mejor en persona que en su foto de perfil, lo cual es sorprendente de decir. Eventualmente, condujimos por unas horas en su auto solo para hablar. ¿De qué hablamos?, te preguntarás. Teorías conspirativas. Era como si en el momento en que dejamos el lugar público, él se convirtiera en un loco de las teorías conspirativas. Cuando empezó a hablar sobre el gobierno escuchando nuestras conversaciones, bromeé con él y dije algo como, «Ok, Alex Jones». No le cayó bien esta broma y hubo algo de tensión por unos minutos. Eventualmente volvió a hablar sin parar sobre el gobierno y los extraterrestres. No voy a mentirte, estaba algo interesada en algunas de las cosas que decía porque parecían al menos un poco ciertas, pero algunas de sus conclusiones simplemente no tenían sentido, no eran lógicas. Era como si pudiera llevarte del punto A al punto B, pero luego saltara directamente del punto B al punto X sin ninguna razón. Eventualmente nos desviamos del tema y las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo. Comenzamos a hablar sobre nuestras relaciones pasadas y algunos detalles más íntimos. Realmente conectamos ahí y sentí una extraña conexión con él. Por extraño que fuera, sentí que podría estar allí para él. Habíamos salido en 2 o 3 citas más antes de que empezara a preguntar sobre él en el pueblo. No era muy de chismes, pero siempre quiero saber todo lo que pueda sobre alguien con quien estoy saliendo. La mayoría de las personas a las que les pregunté, gente que conocía del pueblo, dijeron que nunca habían oído hablar de él o lo habían conocido. Esto me pareció extraño, considerando que vivía en este lugar y parecía que al menos habría conocido a algunas de estas personas. Las únicas personas que habían oído hablar de él contaron algunas historias realmente extrañas. Una de ellas fue la siguiente. Al parecer, había alquilado un apartamento que estaba sobre un salón de belleza en el pueblo. Según esta persona, un día se puso muy violento. Comenzó a caminar pesadamente por el apartamento y a gritar. No parecía que estuviera enojado, sino que estaba tratando de convencerse de hacer algo. ¿Y qué estaba diciendo? Estaba gritando, «¡Mátenlos! ¡Mátenlos!». Aunque la historia parecía un poco ridícula, no estaba segura de creerla, y simplemente me convencí de que no podía ser el mismo chico. Claro, era un poco raro, especialmente con las teorías conspirativas, pero parecía ser un ser humano normal en otros aspectos. Mantuve esto en mente durante las siguientes 2 o 3 citas que tuvimos. Traté de imaginarlo siendo el tipo de persona que haría algo así, perder la cabeza por alguna razón, pero no lo veía. No podía imaginarlo en ese momento y oh, cuán equivocada estaba. Una noche de viernes, después de haber terminado todas mis tareas para el fin de semana, me envió un mensaje. Me dijo que quería que fuera a su casa. Honestamente no estaba de humor.
Estaba muy cansada de las clases y solo quería estar sola esa noche. Dejé el teléfono y fui al baño para ducharme. Cuando salí tenía 53 llamadas perdidas. Me preocupé pensando que algo le había pasado a mi mamá o algo así. Miré las notificaciones y todas eran de este chico. Revisé mis mensajes de texto y me había enviado la misma frase una y otra vez. Necesito tu ayuda ahora mismo. Srenia todo en mayúsculas. No estaba segura de qué hacer, así que lo llamé. Contestó el teléfono y parecía extremadamente asustado y preocupado. Finalmente logré preguntarle qué estaba pasando, y me dijo que creía que alguien había entrado en su casa, pero no podía encontrar a nadie. Al parecer, estaba solo en casa y esto llevaba ocurriendo alrededor de 30 minutos para ese momento. Le dije que si no había encontrado a nadie en su casa, probablemente no había nadie allí. Parecía obvio para mí, pero él no lo aceptó. Estaba completamente convencido de que alguien estaba allí. Me dijo que había escuchado cómo una puerta se rompía al otro lado de la casa, y cuando corrió hacia allí, estaba completamente abierta, y pensaba que quien la había roto estaba escondido esperando que él se relajara para poder saltar y atacarlo. Empecé a preguntarme si realmente estaba bien de la cabeza. No estaba segura de creerle que su puerta se había roto. Realmente está loco. Empecé a pensar para mí misma. Siguió suplicándome y rogándome que necesitaba que fuera allí a ayudarlo. Yo no tenía un arma y solo era una chica. ¿Qué se suponía que iba a hacer yo? Decidí que no quería tener nada más que ver con este chico. Lo bloqueé en todas las plataformas y solo esperé que el problema desapareciera. Traté de distraerme viendo mi película favorita, El Rey León, y comiendo helado. Antes de ir a comprar helado, mi mamá me pidió que le comprara unos cigarrillos. Accedí, aunque no estaba contenta, porque sabía que tendría que pasar por delante de su casa esa noche. No pensaba que estuviera tan loco como para hacer algo o incluso notarlo, pero aún así me ponía un poco nerviosa la idea de estar cerca de él. Había mucho tráfico a unos minutos de su casa, y cuando finalmente pasé, vi coches de policía por todas partes. Mi corazón se hundió. Empecé a sentirme culpable. Instintivamente pensé que alguien realmente había entrado en su casa e intentado atacarlo. Me detuve al lado de la carretera y comencé a caminar hacia su casa. Le pregunté a uno de los policías qué estaba pasando. Me dijo que el chico que vivía en esa casa había tomado a su madre como rehén y la estaba apuntando con una pistola. Me quedé impactada. No lo estaban atacando. Él era el atacante. Corrí de vuelta a mi coche. Cerré la puerta de golpe y conduje tan rápido como pude. Eso realmente me asustó esa noche, y desde entonces me he preguntado qué habría pasado conmigo si hubiera ido a su casa cuando me lo pidió. Afortunadamente nadie resultó gravemente herido, y la policía lo arrestó después de 3 días. Ahora está en una prisión federal. Fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. Pero por más malo que haya sido, aún tengo un perfil en Tinder. Estar en una relación con una mala persona puede afectar mucho tu alma. Salí con una chica durante 3 años. Lo di todo por ella, realmente le entregué todo de mí, y a cambio, ella me robó, me mintió y me engañó. Realmente hacía un esfuerzo por evitar pasar demasiado tiempo con otras chicas. ¿Qué estaba haciendo ella? Bueno, seguro que te puedes imaginar. Estaba enojado. Siempre había sido el tipo de chico agradable. No es raro que le compra flores a una chica al azar y espera que salga con él, sino el tipo de chico que entiende un par de cosas sobre las personas y sabe que un poco de amabilidad va muy lejos. Realmente me enorgullecía de ser un buen chico, pero supongo que mi ex lo tomó como una debilidad. Así que, sin querer darme lástima, eso fue lo que me llevó a descargar algunas aplicaciones de citas en línea. Solo quería salir con tantas chicas como pudiera y, no sé, vengarme en mi mente, si es que eso tiene sentido. Odiaba sentir que me estaban engañando. No quería necesariamente herir a nadie. Solo quería aumentar mi autoestima. Mi hermano, que siempre había sido escéptico sobre mi exnovia, me apoyaba mucho en la idea de salir de ahí y hacer lo que quisiera con quien quisiera. Bueno, terminé metiéndome en el mayor desastre de mi vida. Hubo momentos en los que realmente pensé que estaba en peligro. Fue una pesadilla, y en retrospectiva, nunca debía haber tomado este camino. Alguien siendo un mal compañero no justifica lo que hice, y asumo la responsabilidad de mis acciones.
2 semanas después de haber empezado con todo el asunto de las citas en Internet, descubrí que era bastante fácil encontrar un par de chicas que quisieran salir conmigo regularmente, y durante un periodo de un mes, estaba saliendo con 3 chicas al mismo tiempo, y todas creían que solo estaba saliendo con ellas. Una de ellas estaba básicamente igual de interesada en esto como yo, era bastante fácil de manejar. Había otra que era una morena alta, y ella era realmente algo especial. Ojalá la hubiera conocido en otras circunstancias, porque probablemente era la mejor de todas. Y luego estaba la rubia. No era una rubia real, sino una de esas chicas con el cabello decolorado y botas vaqueras. Vamos a llamarla Stephanie. Stephanie tenía un pasado muy complicado. Me contó sobre su infancia, donde había sido maltratada por su padre y había tenido varios novios horribles. Había algo muy extraño en ella, y supuse que eventualmente descubriría qué era, y vaya que lo descubrí. Por más loca que fuera, Stephanie era bastante perceptiva. Podía leer mis pensamientos de una manera que me sorprendía. Hubo al menos 2 ocasiones en las que me preguntó si estaba viendo a alguien más. Por supuesto, mentí. Sabía que si le decía la verdad, todo terminaría, y aún no estaba listo para abandonar mi venganza contra el mundo. Recuerdo haber llevado a Stephanie a una cita un viernes por la noche. La llevé a un restaurante de carnes decente. No lo hacía por ser amable ni nada de eso. Honestamente, solo quería comer carne. Cuando terminamos, hablamos un rato y luego nos divertimos. Para cuando estaba listo para irme a casa, eran solo las 10 de la noche. Cuando me estaba preparando para irme, ya estaba enviando mensajes a la otra chica, la fácil, organizando un encuentro para las 12 de la madrugada. Todo parecía ir según lo planeado. Llegué a la casa de la otra chica a las 12:15. Estaba sola en casa. Empezamos a prepararnos para ir al dormitorio cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta. Ella no tenía idea de quién podría ser. Sus padres estaban fuera de la ciudad ese fin de semana, y rara vez recibía visitas a esta hora. Ella fue a abrir la puerta. Yo estaba esperando en el dormitorio cuando la escuché caer al suelo. Corrí para ver qué había pasado. Era Stephanie. Debió haberme seguido hasta aquí. Mi corazón se hundió y me sentí extremadamente nervioso. Miré hacia abajo y vi a la chica. Su cara sangraba, como si le hubieran dado un puñetazo en la nariz o algo así. Luego vi algo en la mano de Stephanie. Era un martillo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también vi odio en sus ojos. Lo siento, fue todo lo que pude murmurar antes de que me lanzara el martillo. Me golpeó en la espalda y me dejó un horrible moretón. Honestamente, fue aterrador. Estaba preocupado de que fuera a sacar otra arma, un cuchillo o tal vez una pistola. Con ella no se sabía. La otra chica seguía en el suelo, completamente inconsciente. Stephanie comenzó a hacerme un montón de preguntas. ¿Cuántas otras mujeres había? ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto y por qué? También noté un patrón en sus preguntas. Siempre las relacionaba con ella misma, como si la razón por la que la engañaba fuera porque ella no era suficiente, porque no cumplía con mis necesidades o algo así. No voy a mentirte, confesé todo. Sabía que había comenzado todo esto mal desde el principio. Si no fuera por los ánimos de mi hermano, nunca habría seguido adelante con esto. Traté de explicarle que acababa de salir de una relación muy mala y solo quería ser un jugador por un tiempo. Hablamos un poco más y luego me hizo una pregunta que realmente me tomó por sorpresa. ¿Aún me amas? Le dije que sí. Honestamente no me importaba mucho, pero sabía que corría un riesgo serio si decía que no. Pensé que podría terminar con todo este desastre en un par de días por teléfono o algo así, solo para asegurar mi propia seguridad en ese momento. Logré calmar a Stephanie. Le dije que debía volver a su camioneta, irse a casa y tratar de relajarse. Por alguna razón ella seguía queriendo estar en una relación, a pesar de todo esto. Le dije que la amaba y la llevé de vuelta a su vehículo. Y cuando lo hice, noté que el martillo no era lo único que tenía allí. Definitivamente vi una escopeta y lo que parecía ser un galón de gasolina, y solo puedo suponer que también tenía fósforos. Baste decir que estaba extremadamente aterrorizado de lo que esta chica era capaz. Llevé a la otra chica al hospital, no recordaba nada. Traté de convencerla de que fue un extraño el que la había golpeado en la cara, y de alguna manera, ella era tan ingenua como fácil de manejar. Estaba totalmente bien, ni siquiera tenía una conmoción cerebral, solo una desafortunada nariz rota.
Terminé la relación con la chica fácil y con la morena alta. Sabía que terminar con Stephanie iba a ser un poco más complicado. Eliminé todas mis redes sociales y la bloqueé en todo. No estaba seguro de qué más podía hacer. Solo sabía mi nombre, y tal vez cómo era mi coche. Y eso era todo. Han pasado un par de semanas desde todo esto, y afortunadamente Stephanie no ha intentado ponerse en contacto conmigo. Espero que nunca me vuelva a encontrar. Puedo entender el dolor de ser engañado, pero la forma en que ella lastimó a esa otra chica estuvo completamente mal. Supongo que algunas personas reaccionan de manera diferente a las situaciones. Solo puedo esperar que Stephanie mejore después de todo esto. Tal vez busque terapia porque Dios la necesita. Creé un perfil en Tinder después de mudarme de la casa de mis padres. Cualquiera que haya estado en esa situación entenderá lo difícil que es tener citas cuando vives con tus padres. No importa la edad que tengas, cuánta experiencia tengas o cuántas veces hayas estado con alguien, siempre serás un niño a los ojos de tus padres. Y es por eso que, después de que terminó mi primera relación a largo plazo mientras estaba en la universidad, decidí esperar hasta que me mudara oficialmente para buscar a alguien en serio de nuevo. Un poco de contexto sobre mí. Tenía 21 años en ese momento, y me gradué de la universidad un poco antes de lo normal. Nunca fui imprudente o salvaje en ningún momento de mi vida, aunque realmente quería serlo. Siempre sentí que me estaba conteniendo. Así que, cuando me mudé y comencé a vivir sola después de la universidad, decidí experimentar un poco con mi vida amorosa. Comencé yendo a clubes 2 veces por semana, pero me di cuenta de que solo atraía a pervertidos. Por eso creé el perfil en Tinder, para poder al menos conocer un poco a los chicos antes de dejarlos entrar en mi vida. Recuerdo mirar cada perfil detenidamente antes de deslizar a la izquierda o a la derecha. No quería ser demasiado superficial porque sé que algunos chicos tienen cualidades redentoras, incluso si no parecen modelos. Aprendí mucho sobre los hombres en mi última relación. Una de las cosas que aprendí fue que los chicos realmente no saben cómo vestirse bien o presentarse de una manera agradable. Un buen atuendo y un buen corte de cabello pueden hacer una gran diferencia. En mi última relación, mi novio pasó de ser un 6 a un 9 con solo esos cambios. Recuerdo que estaba deslizando perfiles en Tinder una noche mientras veía Netflix. Era exactamente lo que te esperarías. Un documental de crímenes reales. Los amo. Y recuerdo sentirme un poco inquieta porque vi una cara en Tinder que reconocía. Nunca había visto el rostro de ese chico en ningún otro lugar que no fuera Tinder, pero sentía que lo había visto varias veces ya. Era un poco extraño porque recordaba haber deslizado a la izquierda la última vez que lo vi. Era como si lo estuviera viendo por segunda vez o algo así. Esa vez me tomé la molestia de leer su nombre, Tyler. Tenía una cara muy alargada y parecía el tipo de chico al que le gusta ir a clubes de motociclistas los fines de semana. Parecía muy rudo. Tenía este cabello largo y negro que parecía extremadamente descuidado, y tenía una expresión muy malhumorada en su foto de perfil. Esos eran suficientes indicadores para saber que no estaba interesada en él. Deslicé a la izquierda y revisé algunos perfiles más antes de perder el interés y volver a ver el documental de Ted Bundy. Pasaron un par de días. No había estado en Tinder por un tiempo, sin ninguna razón en particular. Simplemente no tenía tiempo para ello. Conseguí un trabajo muy bueno después de la universidad en un laboratorio local, y estaba trabajando mucho. Entre tener ese nuevo trabajo y mudarme, era un poco difícil encontrar tiempo para las citas. Así es como las cosas empezaron a ponerse raras. Me conecté de nuevo a Tinder y comencé a revisar más perfiles. Me sorprendió mucho ver que Tyler estaba de vuelta. No coincidí con él ni nada, no me había dado un super like ni nada por el estilo. Simplemente estaba allí, recomendado para mí otra vez. Recuerdo haber investigado en línea para ver si Tinder te muestra a las mismas personas varias veces, y no encontré respuestas convincentes. Recuerdo haber leído algunos comentarios en Reddit que decían que era posible ver a la misma persona más de una vez, pero solo si habías deslizado mucho y te habías quedado sin personas que ver. Y por mucho que usara Tinder, no lo usaba tanto como para quedarme sin personas con las que coincidir. Vivo en las afueras de una ciudad mediana, y mi comunidad local es lo suficientemente grande. Pensaba que sería extremadamente raro haberme quedado sin personas suficientes como para ver a este chico varias veces así.
Y aquí está lo otro raro. Soy una chica. Esto se supone que es un problema de los chicos porque no hay suficientes mujeres allí afuera. Tampoco había otros chicos que se repitieran. De todos los chicos en Tinder, el tipo raro de las motos con el pelo grasiento y que probablemente lleva un cuchillo encima, era el tipo que seguía viendo. Probablemente hubo 3 o 4 ocasiones más en las que vi su perfil, y recuerdo que me frustré. Deliberadamente hice match con él, y luego lo bloqueé antes de que tuviera la oportunidad de enviarme un mensaje. Pensé que eso solucionaría el problema, ¿no? Pues piénsalo de nuevo, porque al día siguiente que estuve en Tinder, lo vi de nuevo, con la misma foto de perfil y todo. Ese fue el momento en que empecé a asustarme de verdad. Tomé un descanso de Tinder por unos días. Traté de decirme a mí misma que simplemente no había tantos hombres en el área. Supuse que no podía pensar en una razón más lógica. El siguiente incidente inquietante sucedió cuando vi que la misma foto de perfil y el mismo nombre intentaban agregarme en Facebook. No uso Facebook muy seguido, y era la primera vez que lo usaba en una semana cuando me conecté y vi esto. Me volví más valiente de lo que normalmente soy, y decidí aceptar la solicitud de amistad solo para ver qué haría. Y adivinaste, me envió un mensaje diciendo que me había visto en Tinder. No habíamos intercambiado más de 5 mensajes antes de que empezara a preguntarme a qué restaurante quería ir. Le expliqué que no estaba interesada y no quería seguir saliendo. Él dijo que estaba mintiendo y comenzó a amenazarme. Comenzó a describir cosas horribles que iba a hacerme, la mayoría de ellas de naturaleza lasciva, pero algunas simplemente parecían un poco violentas. Ahora sé que probablemente no debería haber aceptado su solicitud de amistad desde el principio. Probablemente nunca debería haberle enviado un mensaje tampoco, y debería haberlo bloqueado en ese momento, pero no lo hice. De alguna manera extraña, estaba tan curiosa e interesada en todo esto. Acepté reunirme con él en el estacionamiento de un centro comercial en la ciudad. No sé qué me poseyó para hacerlo, pero acepté. No estaba planeando conscientemente tener algo serio con él, pero aquí estaba, conduciendo hacia un centro comercial para ver a este chico tan extraño. Recuerdo sentirme emocionada y nerviosa, como no me había sentido en mucho tiempo mientras conducía hasta allí. Era tal la emoción que no estoy segura de por qué lo era. Me estacioné en un extremo del estacionamiento y me quedé allí unos minutos. Saqué mi teléfono y abrí Facebook Messenger. Ya me había enviado un mensaje un minuto antes preguntándome dónde estaba. Le dije que casi llegaba. Mentí. Realmente quería verlo antes de que él me viera, y afortunadamente lo hice. Lo vi a unas 6 posiciones de coche de distancia. No me había visto, y mis ventanas estaban bastante oscuras, así que dudaba que pudiera ver adentro. Me quedé allí en completo silencio estudiándolo. Se veía aún más descuidado en persona de lo que se veía en línea. Su cabello era aún más largo y más desaliñado, y había un coche destartalado y sucio, por dentro y por fuera, con trampa mortal pintado con aerosol en la puerta del conductor. Una mirada a él y una mirada a ese coche, y sabías que era suyo. Mi sentido común finalmente entró en acción y me fui de allí. Lo bloqueé en Facebook y cerré mi perfil de Tinder. No estoy segura de qué esperaba que sucediera realmente. Tal vez alguna parte de mí quería salir con un chico malo completamente desquiciado. No pasó mucho tiempo después de este punto en mi vida cuando conocí a mi ahora prometido. Tenemos una relación muy feliz y amorosa, y probablemente no habría sucedido si hubiera seguido adelante con ese degenerado. Sea lo que sea que habría pasado, estoy realmente feliz de no tener que averiguarlo. Esto sucedió hace algunos años, y ha sido lo peor por lo que he pasado. Como esto será completamente anónimo, voy a poder contarte toda la verdad de lo que ocurrió. Escribir esto ha sido una gran revelación para mí, al darme cuenta de lo mala que fue la situación y lo estúpido que fui. También me hizo darme cuenta de lo increíblemente baja que es mi autoestima y de lo horrible que es la imagen que tengo de mí mismo. He estado trabajando en estos temas desde esta experiencia, y he estado yendo a terapia de manera regular. Después de algo así realmente la necesitaba. Estaba en mis primeros 30 años, era soltero, y no tenía suerte en encontrar una buena novia. Nunca había tenido una relación que durara más de un año. No sabía qué estaba haciendo mal durante todo ese tiempo, y una parte de mí comenzó a creer que era incapaz de mantener a una chica a mi lado. Esto sucedió hace un par de años,
y me encontré buscando una pareja potencial en Craigslist. Ustedes lo tienen fácil hoy en día con todas las aplicaciones y cosas que hay por ahí. Salir en Craigslist, honestamente, era complicado. La escena de citas en mi área en Craigslist estaba lo suficientemente poblada como para que nunca perdiera la esperanza de encontrar a alguien. No tenía la confianza suficiente para acercarme a un extraño, y ni siquiera sabía dónde lo haría si tuviera esa confianza. Alguien había publicado en Craigslist que estaban interesados en encontrar un chico para una actividad grupal, si entiendes a lo que me refiero. Decían que eran una novia y un novio que querían experimentar. Pensé que no tenía nada que perder y que, si resultaban ser raros o algo así, podría irme. Les envié un mensaje y nos pusimos en contacto. Acordamos encontrarnos y ver qué pasaba un viernes por la noche. Habían pasado unos 6 meses desde mi última relación, y estaba emocionado de tener algo de acción. Nos encontramos en un bar en el centro de mi ciudad. La chica, llamémosla Natalie, era muy bonita, pero su novio no era el más atractivo del mundo. Era realmente obeso y bastante feo, para ser completamente honesto. No me importaba mucho su apariencia, estaba más interesado en ella. Regresamos a su casa y las cosas tomaron un giro sorprendente. Ella le dijo a su novio que esperara en otra habitación y nos divertimos. Pensé que iba a ser una de esas actividades grupales y no esperaba esto, pero, oye, no me estaba quejando. Después de que terminamos, comenzó a decirme que se sentía realmente insatisfecha con su novio. Me dijo que había estado buscando a otro chico que pudiera satisfacer mejor sus necesidades. Me contó que su novio, honestamente, era demasiado obeso para participar. Casi no le creí al principio, pero lo dijo con una cara muy seria, y claramente había pensado mucho en lo que iba a decirme. Me dijo que le encantaría salir con los dos y tener una relación poliamorosa. Le dije que lo pensaría. Básicamente, tuve la sensación de que iba a ser utilizado y eso era todo. Pensé que no podía quejarme. Después de todo, eso es el sueño para la mayoría de los hombres. Después de algunas experiencias más, todos acordamos lo que sería esta relación. 2 meses después, me mudé con ellos. No interactuaba mucho con él. Teníamos algunas conversaciones, pero honestamente, eran bastante incómodas. Después de todo, solo estaba allí porque él era demasiado grande para complacer a su novia. No estoy seguro de que eso fuera un estado mental saludable. A medida que pasaba el tiempo, nuestra relación se expandió. Trajimos a 2 personas más a la relación, una chica y una persona transgénero. Todos eran siempre bastante amables, y nada sucedía sin la aprobación de los demás. Entiendo que esto probablemente suene extremadamente extraño, pero funcionaba, o al menos parecía funcionar. Toda la relación giraba en torno a Natalie. Eventualmente, alquilamos una casa que podía darnos a todos nuestras propias habitaciones, excepto a Natalie. Ella no tenía una habitación propia. Dormía en una habitación diferente casi cada noche. Siempre esperaba con ansias las noches en las que dormía en mi cama. También noté que había una dinámica en la que ser amable con Natalie significaba que era más probable que durmiera en tu cama esa noche, así que se convirtió en una gran competencia de quién podía comprarle más cosas o hacer cosas para hacerla feliz. No lo veía en ese momento, pero así es exactamente cómo estaba configurada la dinámica de toda la relación, y caí completamente en la trampa. Recuerdo haber comprado cenas de bistec caras y cocinárselas con la esperanza de que esa noche durmiera en mi cama. Recuerdo una ocasión en la que le compré a Natalie un collar nuevo. Le traje una cena especial a casa e hice toda su colada ese día. Realmente quería que estuviera solo conmigo esa noche, pero su novio original se había esforzado mucho en pagar todas sus facturas del mes, algo que normalmente no hacía. Él y yo comenzamos a discutir, y las cosas se pusieron un poco tensas. Afortunadamente no se volvieron violentas. Natalie pudo haber sido una manipuladora del diablo, pero era buena para calmar estas situaciones tensas. Recuerdo un par de veces en que nos sentábamos y teníamos estas charlas grupales en las que discutíamos lo que pasaba por nuestras mentes. Saqué el tema y dije que no era justo que Natalie hiciera que todos le hicieran favores, ya que creaba una competencia y teníamos que competir por su amor y aceptación. Ahora ya habían pasado unos 14 meses viviendo con ellos y estando en esta relación poliamorosa. La noche en que dije eso, pude notar que se ofendió muchísimo con solo pensarlo. Dejó de dormir en mi cama después de eso. La dinámica cambió por completo.
No importaba cuánto esfuerzo pusiera en hacer que durmiera conmigo después de eso, nunca lo hizo. Por desesperado que pueda sonar, realmente necesitaba su amor y aceptación. Comencé a sentirme realmente mal conmigo mismo y no lo soportaba. Fue aproximadamente un mes después cuando me sentó y me dijo que sería mejor que empacara mis cosas y me mudara. Dijo que la química ya no estaba. Mi corazón estaba destrozado. No podía creerlo. Por extraño que pareciera, me había acostumbrado realmente a este estilo de vida, y no podía imaginar no vivir de esta manera. Estaba a punto de pasar de vivir con otras personas a vivir solo, y esa noche, honestamente, pensé en acabar con mi vida. Salí a dar una vuelta en el coche justo después de que me lo dijera y casi me tiré de un puente. Comencé a acelerar, pero algo dentro de mí reaccionó, y decidí no hacerlo. Cuando regresé a casa, empaqué mis cosas, fui a un motel por unos días, y encontré un apartamento para vivir solo. Fue un momento realmente oscuro en mi vida. Volví a contactar a mis padres y terminé mudándome de regreso a mi ciudad natal. Todo el asunto fue miserable y casi me llevó a terminar con mi propia vida. Encontré un trabajo decente y comencé a ir a terapia, y fue entonces cuando realmente comencé a conectar los puntos. Esta relación nunca fue sobre nuevas experiencias o amar a tantas personas como fuera posible. En realidad se trataba de que Natalie nos hiciera competir por su atención. Tenía este complejo de salvadora, y nos trataba a todos como si fuéramos menos que ella, a veces como si fuéramos menos que nada. Era extremadamente manipuladora psicológicamente, y no puedo creerlo fácilmente que caí en la trampa. Fue solo después de unas pocas sesiones de terapia que todo se hizo tan claro. He estado soltero desde entonces, y paso la mayor parte de mi tiempo con mi familia ahora. Mi hermana tiene hijos y me he acercado mucho a ellos. Son niños muy amables, y una parte de mí realmente desearía tener hijos propios. No estoy seguro si empezaré a buscar salir con alguien de nuevo. Tal vez nunca lo haga. Han pasado unos años desde que volví a casa y, honestamente, tengo mucho miedo de intentar estar en una relación normal otra vez. Sea lo que sea que ocurra en el resto de mi vida, al menos estoy feliz de tener una familia que me ama y me acepta, donde no tengo que competir por la atención como si fuera un cachorro en un refugio de animales. Jessica ha sido mi mejor amiga durante mucho tiempo, y cuando comenzó a salir con este psicópata supe que estaba en peligro, pero ella no quería escuchar. Ahora estoy adelantándome un poco. Soy un hombre de 22 años, y esta historia es sobre mi amiga Jessica. Antes de que me hagas acusaciones, sí, tenía sentimientos por ella. Salimos una vez, y eso cambió por completo la dinámica de nuestra relación. Éramos mejores amigos antes, y luego salimos, pero ella me dijo que no quería perderme como amigo. Nuestra amistad nunca fue la misma después de eso. Dejé claro que tenía sentimientos por ella, pero supongo que ella simplemente no sentía lo mismo por mí. Todavía no sé por qué no quiso salir conmigo, porque me perdió tanto como amigo como como novio. Esto fue aproximadamente un año después de que intentamos salir. Duró solo 2 días y fue bastante extraño. Salir con alguien con quien has sido mejor amigo durante tanto tiempo es difícil porque tienes que comenzar a actuar de cierta manera. No es como conocer a alguien en Tinder. Tienes esta relación, y de repente hay un elemento romántico en ella, lo cual puede ser difícil, y supongo que no me esforcé lo suficiente. De todos modos, aún acordamos seguir siendo amigos después de esa experiencia, pero nuevamente, nunca volvió a ser lo mismo. La vida continuó, y poco a poco nos fuimos distanciando. No estoy seguro si había salido con otros chicos en ese momento, pero no me contó sobre ellos, si es que lo hizo. No me habló de ningún otro hombre con el que estuviera románticamente involucrada, hasta que comenzó a salir con un tipo llamado Aidan. Este tipo era un completo idiota. Siempre llevaba una sudadera con capucha sucia de camuflaje y siempre olía a cerveza. Solo lo conocí un par de veces y realmente no me agradaba. Era una cosa salir con Jessica, pero él era casi abusivo. Comenzó a decirle cómo arreglarse el cabello y cómo vestirse. Comenzó a controlar todos los aspectos de su vida. No pasó mucho tiempo hasta que me dijo que a él realmente no le gustaba nuestra amistad. Me dijo que aún quería ser mi amiga, pero supe que eso iba a ser un problema tarde o temprano. Cambió completamente su corte de cabello. Ahora era corto y rubio. Y también comenzó a hacerse tatuajes. Siempre me pareció extraño porque nunca había expresado el deseo de hacerse un tatuaje antes.
pero tenía la sensación de que lo estaba haciendo por él. Gradualmente, comenzó a cortar contacto con todos sus amigos y a pasar todo su tiempo con Aidan. Le pregunté a un par de nuestros amigos en común sobre eso, y todos coincidieron conmigo en que Aidan parecía un mal tipo y que la estaba controlando. Finalmente, las cosas llegaron a un punto en el que tuve suficiente. Tomé la decisión de decirle que necesitaba terminar con este tipo por su propio bienestar. Obviamente estaba afectando su vida. Comenzó a hacer cosas que nunca había hecho antes. Empezó a llegar tarde al trabajo. Incluso comenzó a fumar. Literalmente, ¿quién hace eso? La llamé por teléfono un día cuando iba camino al trabajo. Tenía un turno a la 1 de la tarde y no se había despertado hasta poco después del mediodía, y llegaba tarde. Intenté explicarle toda la situación y cómo se había convertido en una persona completamente diferente. Le dije que estaba preocupado por su bienestar y que este tipo era claramente tóxico. Ella me dijo que me fuera al diablo y me colgó. Como puedes imaginar, eventualmente me bloqueó en las redes sociales y me ignoró por completo. No voy a mentirte, realmente me dolió que lo hiciera. Era una cosa que me colgara y no se pusiera en contacto, pero que se tomara la molestia de bloquearme en todo me parecía un poco extremo. Tenía la mitad de sospecha de que Aidan la obligó a hacerlo, pero ese ya no era mi problema. Pasaron unas 2 semanas cuando, honestamente, comencé a pensar en ella de nuevo. Me di cuenta de que realmente la extrañaba y quería que volviera a mi vida. Ella había dejado claro cuando me bloqueó en las redes sociales que no quería saber nada de mí, pero eso no me detuvo de enviarle un mensaje de texto disculpándome. Nunca recibí una respuesta y no creo que ni siquiera lo haya leído. Estaba bastante seguro de que también me había bloqueado en su teléfono. De todos modos, me encontraba sintiéndome muy curioso acerca de ella. Sabía que debería haber dejado de pensar en ella en ese momento, pero simplemente no pude evitarlo. Creé otra cuenta de Facebook para poder saber cómo le iba. Sabía que tenía la privacidad configurada como pública y que había bloqueado mi perfil habitual de Facebook, así que la segunda cuenta era la única forma en que podía seguir sus pasos. En las pocas semanas que habíamos estado sin contacto, se había hecho 3 tatuajes más, había comenzado a publicar memes sobre fumar marihuana, e incluso se había comprometido con Aidan. No llevaban saliendo ni 3 meses y ya estaban comprometidos. Ahora no sabía ni qué pensar. No lloré ni nada. Solo me quedé sentado unos minutos mirando su foto de perfil. Era una imagen de ella y Aidan sentados junto al lago bebiendo cerveza. Cuanto más miraba, más me daba cuenta de que ella era una persona completamente diferente ahora. Le pregunté a un par de nuestros amigos en común sobre ella, y me dijeron que no mantenía mucho contacto con nadie. No hubo una gran pelea con todos como la hubo conmigo, pero simplemente no respondía a los mensajes de texto ni a nada. Estaba demasiado ocupada con Aidan. No he pensado mucho en ella desde entonces. No me he puesto en contacto ni nada por el estilo. No estoy tan desesperado. Simplemente ya no es parte de mi vida. Me parece tan extraño como puedes conocer a un desconocido en una aplicación de citas, hacer que entre en tu vida y cambie completamente quién eres, y luego eventualmente cortar el contacto con todos. Nunca entendí qué tenía Aidan que la volvía tan loca. Hizo tantos cambios radicales en su vida tan rápido. Ya no pregunto por ella. Todo esto me hizo darme cuenta de que tenía sentimientos más fuertes por ella de los que había pensado antes, pero esa oportunidad ya pasó. Incluso si rompiera con Aidan, ella ya es una persona completamente diferente, y no estoy seguro de que pudiera volver a verla de la misma manera. Solo espero que no la estén maltratando o algo así. Aidan definitivamente me da esas vibras, lo cual es parte de la razón por la que nunca me cayó bien desde el principio. Pero, de nuevo, ese ya no es mi problema. Lo único que puedo hacer es intentar seguir adelante con mi vida. Así que sí, esa es la historia de cómo perdí a la chica de al lado ante un usuario borracho de Tinder. Me gustaría comenzar esta historia diciéndote que siempre fui un buen chico al crecer. Me llamo Mike. Siempre fui amable con las personas y siempre seguí todas las reglas. Nunca bebí alcohol. Nunca fumé cigarrillos ni consumí otras drogas. Nunca fui a fiestas. Ni siquiera tuve novia ni hice nada inapropiado con chicas. Así que cuando te cuente esta historia, quiero que recuerdes que esto fue durante una fase de mi vida en la que realmente cuestionaba la realidad y estaba atravesando una crisis de identidad seria.
Dicho todo esto, vamos a entrar en el asunto. Me consideraba bisexual. Me gustan las chicas, pero también encuentro atractivos a los chicos. No parezco gay ni femenino ni nada de eso. Y si no te lo dijera, probablemente nunca lo adivinarías. Y no son todos los chicos, solo hay unos pocos que me atraen. Después de leer sobre esto en internet hace un par de años, me di cuenta de que no era algo tan grande, que a veces simplemente te atrae un poco el mismo sexo. Nunca había tenido la oportunidad de estar con un chico, solo lo había pensado. Era bastante tímido y me costaba hacer amigos y tener relaciones, así que hice lo que cualquier persona sensata haría. Creé algunos perfiles en sitios de citas por internet. Al principio solo estaba buscando mujeres. Definitivamente estaba interesado en salir con un chico, pero no quería hacerlo tanto. Sabía que habría un estigma asociado a nuestra relación. No es como si viviéramos en San Francisco o en algún lugar con esa libertad social. Así que sabía que me estaba haciendo un favor al simplemente salir con una chica. Después de unas semanas tratando de encontrar una mujer decente, me sentí un poco frustrado. Las mujeres que conocí eran horribles. Comencé simplemente a hacer match con cualquier mujer que pudiera, y obtuve personas poco atractivas, madres solteras y chicas superficiales. Recuerdo que empecé a tener una actitud negativa al respecto. Las mujeres en línea simplemente parecían personas de menor calidad, por más grosero que suene, y cualquiera de las que parecían decentes nunca me devolvía los mensajes. Y siento la necesidad de señalar que no soy feo ni nada. Soy bastante atractivo. No soy Brad Pitt, pero pensé que era lo suficientemente guapo como para al menos conseguir a alguien de apariencia equivalente, y supongo que me equivoqué. Recuerdo haberme emocionado mucho en un momento cuando una chica aceptó salir conmigo. Parecía un buen partido, y era increíblemente atractiva, sin hijos. Genial. Pero cuando llegó la noche de la cita me dijo que tenía problemas con su coche y que su mecánico necesitaba $500. Quería que se los prestara y me prometió que me los devolvería. La bloqueé y dejé de intentar con las mujeres por un tiempo. Fue entonces cuando decidí crear un perfil en Grindr. Quiero decir, no tenía nada que perder, y estaba seguro de que había bastantes chicos decentes en la zona que al menos podrían hacerme compañía hasta que encontrara a alguien que fuera una pareja a largo plazo. La noche que instalé Grindr, un tipo quiso quedar. Era definitivamente mi tipo. Alto, musculoso y sin miedo a quitarse la camiseta. Saltamos la parte de la cena y fuimos directamente a la acción. Fue una noche realmente divertida y me divertí mucho más de lo que jamás pensé. Fue entonces cuando me volví semiadicto a los encuentros de una noche con chicos. Pasaron meses, y salía haciendo esto cada fin de semana, a veces incluso entre semana. Recuerdo haber conocido a un tipo en particular que lo cambió todo. Se llamaba Fred, y para ser alguien que podría ser la persona más maliciosa que he conocido, tenía un nombre bastante inocente y poco apropiado. Era uno de los pocos chicos que querían hacer cosas raras antes de empezar. Quería hacer mucho juego de rol, lo cual fue bastante inusual e inesperado. Era extremadamente manipulador, y no sé por qué seguí con todo eso. Por alguna razón simplemente no podía decirle que no. Era sádico y dominante, y me hacía sentir horrible conmigo mismo. Le di mi número y comenzamos a tener encuentros regulares. Me dijo que no quería que viera a nadie más, que solo lo viera a él. No podría explicártelo aunque quisiera. He pensado mucho en esto en retrospectiva, y lo único que puedo imaginar es que de alguna manera me estaba drogando, lo cual bien podría haber sido el caso. Por cualquier razón siempre conseguía lo que quería conmigo, y luego las cosas comenzaron a escalar. Los juegos previos se volvieron aún más extremos, hasta el punto en que comenzó a parecerse a las cosas raras que ves en internet, esas cosas realmente extrañas que ni siquiera soñarías hacer en tus fantasías más salvajes. Recuerdo una vez en la que me estaba ahorcando y me desmayé. Tenía algo en la boca para impedirme decir algo o detenerlo de alguna manera. No podía resistirme. Después de eso intenté decirle que no estaba interesado en ese tipo de cosas, pero él se negó a escucharme. Me dijo que no le importaba lo que yo quisiera. Por horrible que parezca, todavía no hice nada al respecto, simplemente lo dejé pasar. Las cosas llegaron a su punto máximo cuando intentó obligarme a matar a un perro. Ya me había manipulado psicológicamente de tantas maneras que casi lo hago. Era como si hubiera leído un libro de psicología sobre cómo programar a alguien para obedecer, porque no te voy a mentir, estuve muy cerca de hacerlo.
Recuerdo haberle dado un puñetazo en la cara y literalmente salir corriendo. Bloqueé su número e hice todo lo posible para evitarlo después de eso. Intentó contactarme un par de veces, incluso apareció en mi lugar de trabajo un par de veces, pero decidí mantenerme firme y decir que no. Le dije que ya no era bisexual y que no me gustaban los hombres, especialmente él. Mirando hacia atrás, toda la experiencia me entristece mucho. Fue realmente traumático y no me di cuenta de ello hasta después de que sucedió. Pero él estaba usando el juego de rol como una forma de condicionarme psicológicamente. Y hay una parte de mí que tiene mucho miedo de que haga lo mismo con otra persona. He intentado llamar a la policía y denunciarlo antes, pero nunca tuve pruebas. Conseguí una orden de restricción contra él el mes pasado, y espero que sea la última vez que oiga hablar de él. Sé que todo eso pasó de 0 a 100 muy rápido, pero ha pasado un tiempo, y creo que después de esto, me quedaré solo con salir con chicas, si es que vuelvo a salir con alguien. Antes de comenzar mi historia, quiero dejar claro que siempre fui el buen chico. Me llamo Alex, y la bondad era mi segundo nombre. Siempre me alejé de los problemas. No bebía, no fumaba, no asistía a fiestas salvajes, y siempre fui respetuoso con las chicas. Así que mientras escuchas lo que pasó, ten en mente que este era un momento en el que estaba cuestionando todo sobre la vida y sobre mí mismo. Ahora, aquí es donde comienza todo. Verás, siempre me han gustado tanto las chicas como los chicos. No es algo que se note en mí, y a menos que lo mencionara, probablemente no tendrías ni idea. Solo un puñado de chicos me llamaba la atención, y después de leer un poco en línea hace unos años, me di cuenta de que estaba bien sentirse así. Para ser honesto, nunca había estado con un chico antes. Siempre fui bastante tímido, con problemas para hacer amigos y formar relaciones. Así que, naturalmente, recurrí a internet y creé un par de perfiles en programas de citas. Inicialmente, mi búsqueda se trataba de encontrar una chica. Claro, la idea de salir con un chico cruzaba por mi mente, pero el miedo al juicio me detenía. No vivía precisamente en un lugar conocido por su apertura, así que salir con chicas parecía la opción más segura. Sin embargo, intentar encontrar una buena pareja entre las mujeres resultó ser más frustrante de lo que había anticipado. Las mujeres que conocí en línea no eran lo que buscaba. Terminaba deslizando a la derecha a casi cualquiera, solo para hacer match con mujeres que no me atraían, madres solteras o mujeres que simplemente no parecían serias. Podría sonar duro, pero las mujeres en esos sitios no parecían ser personas de calidad, y las que lo eran nunca respondían a mis mensajes. No estoy diciendo que soy el tipo más guapo del mundo, pero tampoco estoy mal. Pensé que al menos encontraría a alguien en mi nivel, pero claramente me equivoqué. Hubo una vez en que me emocioné mucho porque una mujer aceptó salir conmigo. Era hermosa, no tenía hijos, parecía perfecta. Luego llegó la noche de nuestra cita y me mandó un mensaje diciendo que su auto se había descompuesto, pidiéndome $500 para repararlo, y prometiendo que me los devolvería. La bloqueé inmediatamente, y decidí tomarme un descanso de las mujeres. Fue entonces cuando pensé, ¿por qué no intentar algo nuevo? Así que hice un perfil en Grindr. Honestamente, ya no tenía nada que perder en ese punto. Pensé que debía haber algunos buenos chicos por ahí, alguien que pudiera ser más que una solución temporal hasta que encontrara a la persona adecuada para una relación seria. La misma noche que configuré mi perfil en Grindr, hice match con un chico que era exactamente mi tipo. Alto, fuerte y confiado. Decidimos saltarnos la típica cena y pasar directamente a actividades más personales. Fue una noche increíble, y me sorprendió cuánto lo disfruté. Antes de darme cuenta, estaba enganchado a la emoción de los encuentros de una noche con chicos. Conforme pasaban los meses, me encontraba esperando con ansias los fines de semana, a veces incluso organizando encuentros entre semana. Entonces conocí a Fred. A pesar de su nombre inocente, Fred fue la persona más peligrosa con la que me he cruzado. Fred tenía una obsesión por el rol, algo que era nuevo y extraño para mí. Era increíblemente controlador, y por alguna razón, no podía negarme a él. Era demandante y cruel, haciéndome sentir inútil. Después de darle mi número comenzamos a vernos regularmente. Insistía en que no debía conocer a nadie más, solo a él. Mirando atrás,
Me pregunto si me estaba drogando. Es la única explicación de por qué siempre cedía ante él. Las cosas empeoraron rápidamente. Nuestras actividades comenzaron a volverse oscuras y extremas, del tipo que uno encuentra en los rincones más oscuros de Internet, y desearía no haberlo hecho. Recuerdo que me ahorcaba hasta que perdía el conocimiento, incapaz de hablar o resistirme. Cuando traté de decirle que eso no era lo mío, no le importó. Luego exigió algo impensable. Quería que lastimara a un animal. Era como si me hubiera programado para obedecerle, y casi lo hice. En un momento de claridad lo golpeé y salí corriendo. Bloqueé su número y hice todo lo posible para evitarlo. No se rindió fácilmente, apareciendo en mi lugar de trabajo un par de veces, pero me mantuve firme. Le dije que había terminado con los hombres, especialmente con él. Reflexionando sobre todo esto, es claro lo traumático que fue, algo que solo comprendí después. Me manipuló a través del rol y el miedo de que pudiera hacer lo mismo con alguien más me persigue. Intenté denunciarlo a la policía, pero no tenía el mes pasado. Conseguí una orden de restricción contra él, esperando que eso fuera el final. Todo el asunto se intensificó tan rápidamente que me hizo reconsiderar todo sobre las citas. He decidido que de ahora en adelante, quizás solo considere salir con mujeres, si es que decido volver a salir. Trabajaba en un pequeño motel de cadena en el Medio Oeste como auditor nocturno. Mis horas normalmente eran de 11 de la noche a 8 de la mañana, y con esos horarios, siendo mujer, estoy destinada a tener algunas historias extrañas. La experiencia más aterradora que tuve trabajando allí ocurrió en mi primer mes. Era poco antes de que empezara mi turno, y como era soltera y tenía 22 años, estaba en Tinder antes de ir al trabajo. Hice match con un chico que parecía genial, un poco gótico y alternativo, interesado en tableros Ouija y tarot, lo cual es mi tipo, así que estaba emocionada. Hablamos un poco y le dije que tenía que ir a trabajar. Nos despedimos. Esa noche era mi primera noche fuera de entrenamiento, así que estaba manejando el motel sola durante 9 horas. Ya estaba un poco nerviosa, pero entonces aparece este tipo vagamente familiar en la recepción y pregunta por mí por mi nombre. En mi cabeza, tengo todas las alarmas rojas sonando porque este tipo era raro, no por su apariencia, sino por la vibra que daba. Le dije que sí, que yo era, y me explicó que era el chico de Tinder, y vio que yo estaba a menos de 1 milla, así que salió a ver si yo estaba trabajando en ese hotel. Eso es correcto, este chico estaba hospedado donde yo trabajaba. Alarma número 2. Me quedé detrás de la comodidad de mi escritorio por 2 horas porque este tipo no paraba de hablarme, principalmente sobre cómo su ex lo dejó, cómo golpeaba a la gente y cómo quería acostarse conmigo. No hace falta decir que estaba incómoda, y nunca me había pasado esto en un entorno laboral, así que no sabía qué hacer. Finalmente decidió irse a dormir a eso de las 2 o 3 de la mañana, y tomé un merecido descanso para fumar. Salí y justo cuando encendí mi cigarrillo, ¿adivinen quién apareció? El tipo raro. Investigando un poco en su cuenta descubrí que era pintor y estaba trabajando localmente, así que no era de aquí. Me contó de dónde era, y seguía acercándose cada vez más a mí. Me preguntó si podía fumar marihuana, y le dije que sí para que se alejara de mí. Le mostré dónde no había cámaras y él me jaló, olió mi cuello y empezó a agarrarme el trasero. Lo golpeé rápidamente y le dije que no me tocara de nuevo. Tiré mis cigarrillos al suelo y agarré mi teléfono para llamar a mi jefe antes de entrar. El tipo raro me arrancó el teléfono de la mano y procedió a enviarse un mensaje a sí mismo. Ahora tenía mi número. Lo primero que me envió fue una grotesca foto de su región íntima extremadamente modificada. He visto algunas de esas en mi vida, pero eso fue como nada que hubiera visto antes. Luego vinieron imágenes BDSM muy perturbadoras con leyendas como: no puedo esperar para hacerte esto, ¿sabes en qué habitación estoy? Ya estaba asustada y no sé por qué no llamé a la policía, y mi jefe no respondía. Así que ahí estaba yo en la oficina trasera, teniendo el ataque de pánico de mi vida cuando recibí un video más. ¿Por qué lo abrí? No lo sé. Me niego a decir lo que vi en detalle, pero era un video snuff muy violento y muy sexual. Me encerré en la sala trasera, lloré y esperé unas horas antes de preparar el desayuno del hotel. Los mensajes continuaron durante unos días hasta que tuve suficiente.
Reuní el valor para contarle a mi jefe. Inmediatamente expulsó al tipo raro y lo prohibió en el hotel. Su empresa ni siquiera puede reservar más en ese lugar. En retrospectiva, debí haber llamado a la policía, pero estaba demasiado asustada. Esta historia ocurrió hace unos 10 años cuando yo estaba en la universidad. Soy una mujer y en ese entonces era estudiante de segundo año. Tenía entre 19 y 20 años y era terriblemente ingenua. La universidad a la que asistía era una escuela religiosa y tenía varias reglas que los estudiantes debían seguir. Las reglas importantes para esta historia son: no se permitía beber alcohol en el campus, solo podías visitar el cuarto del sexo opuesto durante las horas de visita, y durante ese tiempo la puerta debía permanecer abierta. No era una chica poco atractiva, y logré captar la atención de un chico que compartía la misma especialidad que yo. Esto significaba que teníamos varias clases en común. Se presentó a mí como Andy y comenzamos a hablar. Era muy alto, medía alrededor de 1,90 m y pesaba cerca de 136 kilos. Andy mostró interés romántico en mí, pero yo no me sentía atraída hacia él y se lo dije. Cada vez que mencionaba el tema, él se retractaba de inmediato y decía que estaba feliz siendo mi amigo, y que no le importaba que no tuviera interés romántico en él. A pesar de eso, me llevaba muy bien con él, y salíamos solos con frecuencia. Las otras personas de nuestra clase comenzaron a esperarnos juntos, y nos hicimos muy buenos amigos. Cuando conocí a Andy, él tenía una novia que asistía a otra universidad. Rompieron durante las vacaciones de verano entre el primer y segundo año. Pero lo que no sabía en ese momento era que la razón de la ruptura era que quería empezar a cortejarme más activamente. Cuando volví de las vacaciones de verano, algo había cambiado. Andy comenzó a ser más directo conmigo, a menudo haciendo comentarios sobre lo bonita que era y que debería estar con él. Comencé a sentirme incómoda con tanta atención y se lo dije muchas veces. Desafortunadamente, no quería perderlo como amigo, ya que era uno de los pocos amigos con los que salía. A muchos de esos amigos los había conocido a través de él, así que si dejaba de hablarle, casi no tendría a nadie con quien hablar. Andy a menudo cambiaba radicalmente de ser encantador y dulce a ser insultante y manipulador. Me ofrecía llevarme a lugares o ayudarme con cosas, pero luego decía que le debía algo a cambio. Me decía que éramos tan cercanos que ya deberíamos estar saliendo, ya que prácticamente estábamos siempre juntos. El alcohol empeoraba las cosas. Trataba de evitar beber con él, pero ocasionalmente sucedía, ya fuera del campus o de manera encubierta en su habitación en la residencia. A veces utilizaba mis relaciones pasadas para manipularme y hacerme sentir culpable. Como persona religiosa, había cometido un pecado capital al acostarme con los 2 chicos con los que había salido antes de conocer a Andy, y él lo mencionaba mucho, insinuando que estaba dañada por esto. En un momento me dijo: «Soy el mejor hombre que podrías conseguir debido a tu pasado». Finalmente cedí y le dije que intentaría salir con él, solo para ver si desarrollaba algún tipo de sentimiento. Esto, por supuesto, lo hizo extremadamente feliz, pero también lo volvió increíblemente protector y celoso de cualquier atención que recibiera de otro hombre. Me llamaba y me enviaba mensajes constantemente, y si no contestaba a la primera, me llamaba hasta que lo hacía. Siempre cuestionaba a dónde iba a estar e intentaba seguirme cuando podía. Trabajaba en la universidad como cocinera en una parrilla nocturna, y Andy me esperaba casi todas las noches después de mi turno, sentado en una de las mesas durante horas. Esto empezó a incomodarme, pero pensé que solo era un novio sobreprotector. Eventualmente tuvimos relaciones sexuales, pero yo seguía sin sentirme físicamente atraída hacia él, y básicamente solo esperaba a que terminara cada vez que lo hacíamos. Me hacía sentir que era una parte necesaria de nuestra relación, y que, como había dormido con mi ex, también debía acostarme con él. A pesar de esto, realmente disfrutaba de su compañía y nuestras conversaciones cuando no estaba siendo posesivo. Intentamos tener una relación durante 2 meses, hasta que llegó el receso de Navidad. Cuando volví a casa tuve la oportunidad de despejar mi mente y hablar con mi familia sobre la situación. Mi madre, especialmente, se sintió incómoda con lo frecuente que Andy me contactaba, y la situación empeoró mucho mientras estábamos separados. Andy consiguió los números y páginas de Facebook de mis familiares y los llamaba,
o les enviaba mensajes cuando no contestaba de inmediato sus llamadas o mensajes de texto. Llegó al punto de que me llamaba más de 10 veces al día y recibía cientos de mensajes de él. Ya no podía seguir con esta relación. Después de pensarlo mucho, lo llamé y le expliqué cómo me sentía, que pensaba que la relación no estaba funcionando. Le dije la frase cliché, aún quiero ser tu amiga, y realmente lo decía. Andy se enfureció. Empezó a llamarme y enviarme mensajes aún más frecuentemente que antes, a todas horas del día y de la noche, cambiando de tono de «me rompiste el corazón, por favor vuelve conmigo», a «¿cómo te atreves, estúpida? Merezco algo mucho mejor que tú», y volvía a lo anterior. No sabía qué hacer, temía regresar a la universidad. Cuando finalmente volví al campus, Andy me buscó. A veces se enfurecía conmigo sin razón, me insultaba y me llamaba nombres, para luego disculparse profusamente. Su actitud cambiaba con frecuencia, a veces al día siguiente, a veces incluso en la misma hora. Seguía esperándome fuera del trabajo, seguía acompañándonos a mí y a nuestro grupo de amigos de camino a las clases. Cuando estábamos con ellos pretendía ser solo un amigo, pero en cuanto estábamos solos empezaba a acosarme. Me empujaba o me pisaba los talones mientras caminábamos y luego se burlaba de mí. Cuando me quejaba decía que solo estaba bromeando. No me daba cuenta en ese momento, pero estaba mostrando todas las señales de advertencia y yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Le dije que pensaba que necesitábamos pasar un tiempo separados y eso funcionó por un tiempo. Eventualmente Andy pareció calmarse y unas semanas después me invitó a su dormitorio para jugar videojuegos como una ofrenda de paz. Cuando llegué, me hizo entrar por la puerta trasera para que no tuviéramos que dejar la puerta abierta. Me ofreció una bebida, lo que me puso nerviosa, pero siendo estudiante universitaria no pude rechazar una bebida alcohólica. Al principio todo iba bien, nos llevábamos bien y bromeábamos, así que me relajé y acepté otra bebida. Muy pronto después de esto empecé a sentirme extremadamente cansada y me costaba mantenerme en pie. No sé si estaba rellenando mi bebida cuando no miraba o si, Dios no lo quiera, le puso algo, pero no había forma de que me fuera de esa habitación esa noche. Andy se volvió muy complaciente y me sugirió dormir en su sofá. Estuve de acuerdo, pero sabía que algo no estaba bien, así que le dije, con voz somnolienta y palabras arrastradas, que bajo ninguna circunstancia intentara nada sexual esa noche. Él se rió, pero estuvo de acuerdo. Lo último que recuerdo es acurrucarme en el sofá y quedarme dormida. No necesito decirte lo que pasó esa noche mientras estaba inconsciente. A la mañana siguiente, cuando me di cuenta, estaba horrorizada. Le grité a Andy, quien se rió como si fuera algo gracioso, y dijo que yo misma lo había provocado al beber. Luego se fue. Regresé a mi dormitorio al otro lado del campus, me metí en la cama y lloré. Ese día falté a clases y me quedé en mi habitación todo el tiempo. También falté al trabajo. No quería hacer nada ni ver a nadie. No le conté a nadie lo que había sucedido en ese momento y, para ser honesta, no sabía que lo que había pasado se consideraba agresión sexual hasta meses después. En algún momento durante la tarde, Andy intentó colarse en mi cuarto. Me asusté y le grité que se fuera. Se disculpó y dijo que solo quería dejarme algunas cosas, que no pensaba que estuviera allí. Traía una bolsa de agua caliente y flores. Qué dulce, ¿no? Más bien no. Básicamente arrojó las cosas en mi habitación y cerró la puerta mientras yo le seguía gritando que me dejara en paz. Pasaron un par de meses. Andy seguía siguiéndome de vez en cuando, pero le pedí que se alejara. Todavía me enviaba mensajes, pero la mayoría de ellos los ignoraba. Me seguía fuera del campus en varias ocasiones, y también me enteré de que llevaba tiempo siguiéndome a todos lados. Empecé a desarrollar ansiedad porque lo veía por todas partes. Fui al médico del campus, le expliqué parte de la historia y me recetó Xanax y antidepresivos para ayudarme con la paranoia. Intenté funcionar lo mejor que pude, pero mis calificaciones y mis amistades sufrieron. Para ese entonces, me quedaban tal vez 3 amigos que no pensaban que era una persona horrible que había engañado a Andy, lo había utilizado y luego le había roto el corazón. Él sostuvo la hoja de sus tijeras contra su muñeca, y yo di un paso atrás. No sabía qué hacer en esa situación, así que simplemente le dije que no debería hacerse daño, pero lo único que realmente quería era salir de ahí. Retrocedí lentamente hacia la puerta, pero de repente saltó, dejó caer las tijeras y me agarró de la muñeca.
Me jaló lejos de la puerta y me torció el brazo detrás de la espalda hasta que grité de dolor. Luego me lanzó de cara contra la pared, cerró la puerta de golpe y la bloqueó. Después me levantó y me lanzó sobre su cama. Estaba aterrorizada, pero le dije que si no me dejaba ir, iba a gritar. Me tapó la boca con la mano y me dijo que, si gritaba, me metería en problemas por violar las reglas de visita. Dijo que me dejaría levantar si le prometía que me quedaría en la habitación con él. Intenté aparentar que estaba calmada y relajada, pero por dentro estaba aterrorizada por mi vida. Pensé que, si me quedaba, podría intentar agredirme nuevamente o algo peor. Acepté quedarme, y él me dejó levantarme de la cama. Me senté y con todas las fuerzas que pude reunir sonreí. Le dije que estaría bien quedándome con él, pero que realmente necesitaba usar el baño. Aceptó, pero me dijo que no tardara mucho y que me esperaría afuera de la puerta. El baño del dormitorio era compartido entre 2 habitaciones. En la de Andy había una puerta a la derecha que daba al baño, y si caminabas a través del baño, había otra puerta en el lado opuesto que daba a otra habitación. Ambas puertas podían bloquearse desde afuera para evitar que alguien accediera de una habitación a la otra a través del baño. Entré al baño y cerré la puerta de Andy. Luego recé para que los chicos del otro dormitorio fueran lo suficientemente confiados como para dejar la puerta sin cerrar. Caminé hacia el otro lado y probé la perilla de la puerta. Milagrosamente, giró, y abrí la puerta para encontrarme con 2 chicos muy sorprendidos. Me disculpé y murmuré que solo necesitaba salir de ahí, antes de darme la vuelta para irme. Ambos me miraron incrédulos mientras salía corriendo de su habitación. Salí corriendo de esa residencia y atravesé todo el campus hasta mi dormitorio. De repente escuché pasos detrás de mí y alguien gritando mi nombre. Mi corazón se hundió. Era Andy. Entré en pánico, pero el edificio de mi dormitorio estaba justo delante de mí. Aceleré el paso y Andy hizo lo mismo. Me estaba alcanzando y hacía años que no corría. Pude ver la entrada de mi dormitorio. Ya tenía la llave en la mano y agarré la manija de la primera puerta. Había 2 puertas para entrar en mi residencia. La primera siempre estaba abierta, pero para la segunda se necesitaba una llave. Cuando entré en el primer set de puertas, Andy me alcanzó y me agarró del brazo. Intentó usar su peso para alejarme de la segunda puerta y sacarme de la entrada. Luché con todas mis fuerzas gritándole que me soltara todo el tiempo. Vi a través de la ventana del dormitorio que había personas en el vestíbulo, y si lograba llamar su atención, alguien podría abrir la puerta. Finalmente, logré acercarme lo suficiente a la segunda puerta para golpear. En el instante en que toqué la puerta, Andy me soltó. Se alejó rápidamente, lanzando algunas maldiciones en mi dirección antes de regresar corriendo por donde había venido. Cuando un chico del vestíbulo abrió la puerta, vio a una chica sin aliento y al borde de las lágrimas. Me preguntó si estaba bien. Le dije que creía que sí y lo alejé con un gesto. Corrí hacia mi dormitorio y cerré la puerta con llave de inmediato. Al día siguiente contacté a mi asistente residente, R.A., para contarle sobre la situación. Le mostré algunos de los mensajes que Andy me había enviado y le expliqué que había violado las reglas de visita al entrar en mi dormitorio para dejarme cosas y que me había perseguido por todo el campus. Ella se preocupó de inmediato y contactó al decano de disciplina. Impusieron una prohibición para que Andy no pudiera entrar a mi residencia y le dijeron que se mantuviera alejado de mí y que no me contactara más. Le tomó mucho tiempo comenzar a cumplir con estas restricciones, pero finalmente comenzó a hacerlo. Debí haber ido a la policía, pero cuando me reuní con el decano de disciplina, él me animó encarecidamente a mantener todo dentro de la universidad. Me dijo, somos una familia y lo resolveremos internamente, como una familia debe hacerlo. No aprendí esto hasta años después, pero muchas universidades tienen esta actitud al lidiar con víctimas de acoso y agresión que asisten a sus escuelas. Avancemos al tiempo justo antes de mi cumpleaños número 18. Participaba en el musical de mi universidad, y lo había estado anunciando en Facebook para que amigos y familiares supieran cuándo era. Después de nuestro show del sábado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido que decía, «Gracias por hacerme reír. Lo hiciste muy bien esta noche». El mensaje era firmado con una A. Me alteré mucho. Se lo mostré a una de las chicas del elenco.
y ella consiguió que seguridad me acompañara de vuelta a mi dormitorio. Unas semanas después, descubrí que había comprado regalos de cumpleaños para mí y quería que fuera a su casa a recogerlos. Le dije que no, pero siguió insistiendo. Una vez más, apareció en mi casa cuando yo estaba allí. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y escuché un ruido suave en la ventana. Al principio pensé que era el viento haciendo que una rama golpeara el cristal, así que no le di importancia. 10 minutos más tarde escuché susurros afuera. Abrí las persianas y él estaba ahí parado. Me congelé y rápidamente cerré las persianas de nuevo. Llamé a la policía otra vez, y después de colgar, volví a la ventana. Le dije que la policía estaba en camino y que si lo volvía a ver, pediría una orden de restricción. Hasta el día de hoy, esa fue la última vez que lo vi. Voy a dar un poco de contexto. Vivía con una pareja masculina abusiva que no valoraba mi seguridad en absoluto. Se enojaba mucho si no dejaba la puerta sin seguro, y vivíamos en una parte de la ciudad no muy segura. Él era mucho mayor que yo. Yo apenas tenía 18 años y él 26. Ninguno de los dos tenía coche. Él trabajaba en Waffle House, y yo me enfermaba constantemente, por lo que mantener un trabajo no era fácil para mí. A él le gustaban las drogas y el alcohol, y me traumatizó en relación con ellos. Me culpaba por su consumo y me agredía cuando estaba bajo los efectos. Un dato curioso. Decía que si lo denunciaba, me echaría la culpa a mí, a pesar de que era él quien me sujetaba y me forzaba a consumir, no yo. Finalmente reuní el valor para dejarlo. Lo hice mientras él estaba en el trabajo. Supliqué a mi madre que me consiguiera lo básico que necesitaba para salir, pero en lugar de eso, ella llamó a la policía. Había una orden de arresto contra él y mi madre organizó que la escoltara la policía por si acaso. Tan pronto como salió de prisión, comenzó a enviarme mensajes desde un número nuevo, amenazando con asesinarme a mí y a mi familia si no volvía con él. No importaba cuántas veces lo bloqueaba, siempre aparecía con un número nuevo. Estaba asustada, pero pensé que al menos estaba segura porque él no tenía coche. Estaba equivocada. Aproximadamente una semana después, él y un amigo suyo, que tenía un arma, se presentaron en mi casa. Golpeaban la puerta y gritaban. El hecho de que su amigo tuviera un arma era importante porque repetidamente decía que él y su amigo nos dispararían a mí y a mi familia. Mi ventana estaba en el segundo piso, frente a la calle, y sentí que el estómago se me caía cuando me vio. Inmediatamente me lancé al suelo y me arrastré hasta la habitación de mi hermano pequeño, donde me escondí en el armario. Su ventana daba al patio trasero, y supongo que mi instinto me hizo sentir que era más seguro allí. Era la única persona en casa, y estaba aterrorizada de que si respiraba muy fuerte, me escucharía. Estaba asustada. No quería llamar a la policía porque en mi estúpido pensamiento pensé que él también oiría eso. Así que le mandé un mensaje en silencio a mi madre. La policía llegó unos 20 minutos después de que mi madre me dijera que estaban en camino. Él y su amigo fueron detenidos. Su amigo tenía un arma, pero él no. Al final pude conseguir una orden de restricción. Ahora estoy completamente sobria y definitivamente en terapia después de todo esto. Recuerdo que mi memoria de esta historia no es perfectamente cronológica, y para ser honesta, cuando la verdad salió a la luz para la mayoría de nosotros, muchas historias convergieron, lo que causó cierta confusión. Esto sucedió a lo largo de al menos 6 meses, cuando estaba terminando mi último año de secundaria y lista para comenzar mi primer año de universidad. Una noche, estaba en un restaurante con Nancy y otra amiga del grupo de chat. En un momento de silencio mientras comíamos, Nancy soltó de repente: "Tuve un trastorno alimenticio, ¿saben?". Nos quedamos demasiado sorprendidas como para pensar en una respuesta empática, y solo levantamos las cejas y dijimos vaya. Puede sonar como una reacción fría, pero para ese punto, siempre había algo nuevo cada vez que salíamos con ella, lo que hacía difícil mantener conversaciones significativas, especialmente cuando las revelaciones salían de la nada. Era abrumador, así que la mayoría de nosotras empezamos a distanciarnos de ella. Mi compañera de cuarto y yo comenzamos a mantener la puerta cerrada la mayor parte del tiempo, solo para asegurarnos de que al menos tocaran antes de entrar. Sin embargo,
Nancy no respetaba esta solicitud y a menudo simplemente abría la puerta y entraba. Una noche decidimos que empezaríamos a cerrar con llave para reforzar la política de tocar primero. Estábamos haciendo la tarea cuando alguien intentó abrir la puerta. Como estaba cerrada con llave, no se abrió. La persona sacudió la manija de manera agresiva antes de finalmente tocar. Recuerdo mirar a mi compañera, algo asustada, y ver su mirada de incredulidad. Abrimos la puerta, y ahí estaba Nancy. Nos preguntó por qué la puerta estaba cerrada con llave. Algo desconcertadas por la situación, le explicamos nuestras razones. Se quedó un rato, y mientras miraba la foto del baile de graduación de Fran en la pared, nos dijo que ella había sido la reina del baile en su escuela y que todos la adoraban. Pensamos que era genial y le pedimos ver fotos de su vestido. Nos mostró las fotos, le dijimos lo hermosa que se veía, y luego nos despedimos. A medida que pasábamos menos tiempo con ella, sus historias se volvían más intensas. Nos dijo que la estaban acosando y nos mostró fotos de ella caminando por el campus, supuestamente tomadas por otra persona. Vimos mensajes de texto tras mensajes de esta persona, amenazándola y acosándola. Estábamos preocupadas por ella, así que nos asegurábamos de acompañarla a donde fuera. Al mismo tiempo, comenzó a tener desmayos repentinos. Aunque no los tomaba en serio, a veces la veíamos caer sobre su cama de repente. Su compañera de cuarto, Sam, siendo una persona preocupada y empática, contactó a los padres de Nancy, la llevaron al médico y regresó a la escuela con un monitor cardíaco, lo cual nos sorprendió, dado que Nancy nos había dicho que su familia era negligente y abusiva. Quizás sus padres solo se involucraron porque Sam los había llamado para mantener las apariencias. Curiosamente, mientras tuvo el monitor, no ocurrió ningún desmayo. Después de que se quitó el monitor, los desmayos volvieron. No queríamos cuestionar la salud de nadie ni acusar a nadie de mentir, así que simplemente continuamos distanciándonos. Sin embargo, comenzamos a darnos cuenta de que algunas piezas del rompecabezas no encajaban. Lo primero que notamos fue que sus historias sobre el baile de graduación no coincidían. Nos había dicho que la odiaban y la intimidaban, pero también nos contó que había sido reina del baile. Además, vimos fotos de ella en el baile. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Fran y yo comenzamos a darnos cuenta de más inconsistencias. Nancy nos contó que había sido abusada por un familiar en su juventud y que esa persona estaba en prisión por ello. Así que, siendo buenas detectives de Facebook, investigamos. Pasamos horas buscando en páginas de Facebook, rastreando nombres de sus familiares, buscando registros criminales y no encontramos nada, excepto una multa por exceso de velocidad. Todo esto comenzaba a parecer muy raro. ¿Por qué alguien mentiría sobre cosas tan graves? Especialmente cuando otras amigas habían pasado por experiencias similares y genuinas. No era justo. Fran y yo estábamos seguras de que nos mentía constantemente, pero no sabíamos qué hacer al respecto. Ninguna de las dos era confrontativa, así que decidimos invitar a dos amigas del grupo de chat, las que considerábamos más sensatas, para discutir nuestras sospechas. Les susurramos nuestros pensamientos porque no queríamos que Nancy pasara y nos escuchara. Probablemente estábamos exagerando, pero todo se sentía tan inquietante. Para nuestra sorpresa, ellas también estuvieron de acuerdo con nosotras. Decidimos que ya no seríamos amigas de Nancy. Honestamente, para ese punto, casi no lo éramos. Ella dejó de ser invitada a nuestras salidas en grupo, y creo que eventualmente empezó a darse cuenta. Sam seguía siendo amiga nuestra, por lo que había bastante tensión entre ellas. Un día Sam notó que Nancy estaba usando una cuenta anónima de Twitter, llena de tweets sobre cuánto odiaba a sus compañeras de cuarto y a sus viejas amigas. También insinuaba que algo malo les iba a pasar. Recuerdo que había menciones vagas de acceso a armas. Sam enfrentó a Nancy sobre la cuenta, pero Nancy negó conocerla. Sam le pidió su iPad, y cuando Nancy se lo entregó, vio que la cuenta estaba abierta y activa. Nancy intentó explicar que le había dado la información de inicio de sesión a una amiga para que pudiera desahogarse. Supuestamente, esa amiga le confirmaría todo por mensaje de texto. Unos minutos después, Sam recibió un mensaje de esa amiga, admitiendo que había sido ella quien escribió los tweets. Sam se disculpó con Nancy por la confusión. Después de discutirlo con Fran, mi excompañera de cuarto,
Nos dimos cuenta de que había muchas otras mentiras extrañas que queríamos incluir en la conversación porque enriquecían la historia, pero simplemente no podíamos escribirlas todas. Por ejemplo, 1. Nancy nos había dicho al principio que era straight edge y nunca bebía, pero luego mencionó que en la secundaria bebía mucho alcohol, tanto que llevó una botella de vodka a una práctica de voleibol. 2. Afirmaba que tenía un acosador y nos mostraba capturas de pantalla de los mensajes de texto, pero siempre ocultaba el número de teléfono. Nos dijo que no quería que llamáramos y molestáramos a esa persona. 3. Durante los desmayos, Fran le hizo un cumplido sobre una camiseta que llevaba puesta, y Nancy respondió: «Gracias. Mi mamá dijo que si me desmayo otra vez, la va a devolver». 4. No respetaba el espacio personal. Una vez, cuando yo estaba fuera de la ciudad, Fran tenía una migraña muy fuerte. Nancy se presentó para cuidarla y la llamó princesa repetidamente mientras se quedaba de pie observándola. 5. Nancy volvió de un fin de semana en casa diciendo que sus padres le habían quitado todo el dinero de su cuenta bancaria y que la habían empujado por un tramo de escaleras. No tenía ni un solo rasguño ni moretón visible. 6. Creemos que fingía estar en llamadas telefónicas discutiendo con su familia. Un día la escuchamos discutiendo, pero no había nadie respondiendo del otro lado de la línea. Momentos después recibió una llamada real y pudimos oír claramente a la persona al otro lado. Una noche, Brad, un compañero nuestro que vivía fuera del campus, nos invitó a una fogata. Estábamos todos sentados alrededor del fuego cuando decidimos sacar a la luz nuestras sospechas sobre las mentiras de Nancy. Aunque al principio pensamos que solo había mentido sobre el baile y los desmayos, comenzamos a darnos cuenta de que había muchas más mentiras. Mientras hablábamos en voz alta, empezamos a sentirnos como detectives descubriendo las piezas faltantes del caso. Entonces, Sam nos contó que había visto una app de mensajería anónima en el iPad de Nancy. Nos preguntamos si todos esos mensajes del acosador también habían sido falsificados. Nos sentamos en silencio cuando una de las chicas del grupo decidió llamar al número de uno de los amigos de Nancy. El teléfono no funcionaba para llamadas. Era una mentira. El pelo se me erizó. Estábamos horrorizados. Nancy había estado haciendo esos tweets sobre nosotras mencionando armas. Esa noche volvimos a nuestro dormitorio en silencio. Sam decidió quedarse en casa de su novio, y al día siguiente, Fran, Sam y yo decidimos contarle todo a nuestra asistente residente, R.A. Aunque nuestras acciones para llegar a su oficina fueron algo ridículas, cada una bajó por una escalera diferente para evitar que Nancy nos viera. Teníamos miedo. Le contamos a la R.A. sobre todo lo que pensábamos que representaba un peligro, aunque decidimos no mencionar los posibles abusos o agresiones por respeto a Nancy, en caso de que esas historias fueran ciertas. Al final, Nancy se cambió de habitación y consiguió una nueva compañera. No sé si alguna vez representó una verdadera amenaza para nosotras. A veces pienso que gran parte de esto fue solo una forma extraña e inaceptable de buscar atención o apoyo, pero el miedo que sentimos en ese momento fue muy real. Intentar conectar con otros puede ser difícil, pero hay un consejo que la increíble mamá de mi compañera de cuarto compartió en medio de todo esto, y es una advertencia que sigo al pie de la letra y que también aconsejo a los demás. Si algo parece demasiado bueno o malo para ser verdad, probablemente lo sea. Independientemente de todo, por mi propio bienestar, he mantenido mi distancia de Nancy y tengo la intención de seguir haciéndolo indefinidamente. Esto sucedió cuando era estudiante y mi novia ya trabajaba. Habíamos empezado a salir hacía poco, pero yo iba a su apartamento a menudo. Prácticamente vivía allí. Ella me habló de un chico con el que había salido antes de conocerme. Me dijo que él la llamaba constantemente. Aparecía en su apartamento y a veces la esperaba fuera de su puerta para hablar con ella. ¿Quieres que hable con él?, le pregunté. No, no va a hacer nada, no te preocupes, me respondió. No me importa, pero si no quieres que hable con él, ¿por qué no llamas a la policía por acoso?, le pregunté. Fui yo quien terminó con él. De alguna manera es un poco culpa mía, dijo. No pude convencerla de denunciarlo, y él tampoco parecía representar una amenaza seria. Durante las vacaciones de verano, mi novia regresó a su ciudad natal para visitar a sus padres. Me dijo que podía quedarme en su apartamento si quería. Me gustaba la idea de tener el lugar para mí solo un rato.
Ya tenía planes de instalar mi consola en su gran televisor y disfrutar de una interminable sesión de videojuegos. El día después de que se fue era su cumpleaños. Estaba un poco desanimado porque no lo pasaríamos juntos, pero como la relación apenas empezaba, esa noche, justo cuando dieron las 12, decidí al menos enviarle un mensaje de feliz cumpleaños y volver a jugar. La habitación estaba muy caliente, así que encendí el aire acondicionado. La única fuente de luz era la televisión, y estaba tan metido en el juego que apenas noté cuando sonó el timbre. Miré rápidamente mi reloj y eran las 11:30. ¿Quién demonios llama a esta hora?, pensé. Como no era mi apartamento, decidí ignorarlo, pero el timbre seguía sonando. ¿Qué le pasa a esta persona? El sentido común dice que si alguien no contesta a esta hora, es porque no está o no va a abrir la puerta. El timbre no paraba. Luego comenzó a golpear la puerta. «Hey, Sara, sé que estás ahí, soy yo», escuché decir. Probablemente era su ex, que había aparecido para desearle feliz cumpleaños. No quería que supiera que yo estaba en su apartamento. No sabía cómo reaccionaría. Puse en pausa el juego y me quedé quieto, esperando que se diera por vencido y se fuera. Mis ojos estaban fijos en la puerta, por si acaso. Pasaron los minutos, y justo antes de la medianoche escuché pasos alejándose por el pasillo. Finalmente se rindió, pensé. Creí que todo había terminado, así que saqué mi teléfono y comencé a escribirle un mensaje a mi novia. Pero entonces escuché un sonido extraño, como un chirrido, que venía de la ventana. «Tienes que estar bromeando. ¿Este tipo está trepando por el edificio?» Apagué la televisión y me escondí detrás de la cama. Una gran sombra emergió en el balcón, detrás de la cortina, y la persona comenzó a golpear la ventana. «Sé que estás ahí. Abre la puerta», gritó. «¿Cómo sabe que estoy aquí?», me pregunté. El aire acondicionado, me di cuenta. Debe haber notado que aún está encendido. Seguía golpeando la ventana y llamándome. Estaba realmente asustado. Este tipo estaba empeñado en entrar. Esto continuó durante 10 o 15 minutos más, hasta que escuché nuevamente el chirrido, como si estuviera bajando por la tubería del desagüe. El apartamento volvió a quedar en silencio. Después de un rato, me arrastré hasta la puerta y miré por la mirilla. Mi corazón se detuvo. Lo vi presionando su oreja contra la puerta, escuchando. No me moví. No quería hacer ni un solo sonido. Mantuve mi ojo fijo en él. De repente se agachó. «¿Qué está haciendo?», me pregunté. Con un chasquido la ranura del correo se abrió. Afortunadamente estaba cubierta, por lo que no podía verme. Luego su mano emergió a través de la ranura buscando algo. Miré su mano mientras se movía hábilmente, como si ya hubiera hecho esto antes. Sostenía una herramienta de carpintería, creo que se llama escuadra. Estaba tratando de alcanzar la cerradura. «Esto es increíble», pensé, mientras lo veía intentando abrir la puerta. «Es solo cuestión de tiempo antes de que entre», murmuró. Tenía que pensar rápido. ¿Llamo a la policía? ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar? ¿Escuchará si llamo? Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué le digo a la policía cuando lleguen? ¿Qué pensará mi novia si llamo a la policía en su casa? ¿Debería pelear con este tipo? Pero, ¿y si se enoja al descubrir que soy la pareja actual de su ex? ¿Debería conseguir un cuchillo? ¿Realmente podría apuñalar a alguien si fuera necesario? Estaba en pánico y no tenía ninguna estrategia clara. Mientras seguía pensando, la herramienta estaba cada vez más cerca de la cerradura. Finalmente tomé una decisión. Le di una patada a su brazo, golpeando la herramienta, y al mismo tiempo puse la cadena en la puerta. El brazo se retiró rápidamente por la ranura del correo. Las cosas se calmaron por un segundo, pero luego... ¡bang! Un terrible estruendo resonó en el apartamento. Estaba intentando patear la puerta para derribarla. El edificio era viejo, y mi novia vivía en un lugar que no era precisamente seguro. Por el tamaño de este tipo pensé que podría derribar la puerta. Con cada patada, la puerta temblaba. Escuché puertas de otros apartamentos abrirse y murmullos en el pasillo. Miré por la mirilla de nuevo y lo vi correr por el pasillo. Hizo tanto ruido, seguro que alguien lo denunció. Él debe estar pensando lo mismo. No volverá. Al menos no esta noche. Esa noche no pude dormir. Cuando mi novia regresó, le conté todo lo que había pasado y le pedí que, por favor, se mudara lo antes posible.
Solo podía pensar en qué habría pasado si ella hubiera estado sola esa noche, y no yo. Afortunadamente se mudó, y me mudé con ella. Cambió su número de teléfono para que ese tipo no pudiera volver a contactarla. Ahora vivimos en una nueva ciudad, bastante lejos de todo eso. Lo que me asusta es que ese hombre estaba empeñado en entrar. No tengo más opción que suponer que aún sigue buscando a mi novia. Quién sabe, tal vez incluso lo haya pasado por la calle alguna vez. Corrí de vuelta a la estación de tren mientras me vestía apresuradamente, porque por la hora en que me fui, solo llegaría a medio camino de casa, así que pasé la noche en una extraña estación de tren. Más tarde, le envié un mensaje de disculpa a la chica, y la respuesta que recibí me hizo darme cuenta de lo cerca que había estado del peligro. Está bien, no te preocupes. Solo me alegra mucho que mi papá no se despertara. Está en una pandilla. Cada vez que conoce a un novio los asusta. Una vez llevó a uno a dar un paseo y no volví a verlo. Espero que no te encuentre. Cuando su madre me dijo, si no te vas ahora morirás, no estaba intentando asustarme. Estaba advirtiéndome sobre su esposo gángster. Parte de mi mente quería que fuera una broma, porque estoy casi seguro de que le dije dónde vivía. Ahora me parecía que ella disfrutaba viéndome asustado. Después de ese mensaje, no supe más de ella. Me salí de las aplicaciones de citas y dejé de conocer personas en lugares a los que no había ido antes. Ahora siempre le digo a alguien a dónde voy cuando quedo con alguien nuevo. Hoy en día me tomo la vida un poco más en serio. Hace un tiempo, el coche de mi novio fue robado. Se llevaron su cartera, que contenía su licencia de conducir y todas sus tarjetas. Presentó una denuncia policial, pero el oficial le dijo que había habido varios robos en la zona, así que no había mucho que pudieran hacer. Aproximadamente 6 meses después del robo, recibí una llamada de alguien que decía ser oficial de policía. Me informó que habían encontrado varias carteras y bolsos en un contenedor de basura en un área de descanso cerca de la autopista, y que la cartera de mi novio era una de ellas. El supuesto oficial me dijo que había estado intentando contactar a mi novio, llamando al número que estaba en su licencia, pero no había tenido éxito, ya que mi novio había cambiado de número en esos 6 meses. Dijo que había encontrado mi tarjeta de presentación en la cartera, junto con una foto mía que mi novio llevaba. Como era natural, el oficial decidió llamarme para entregarme la cartera. Me sugirió encontrarnos en una cafetería a las afueras de la ciudad, lo cual me pareció extraño. Le pregunté por qué no entregaba la cartera directamente en la estación de policía local o a mi novio. Me insistió en que la cartera estaba en una estación de policía a unas 2 horas de mi ciudad, pero que él estaba dispuesto a acercármela. Esto me hizo sentir incómoda. Algo no estaba bien. Le dije que prefería recoger la cartera en la estación de policía y colgué. Llamé directamente a la estación de policía que el oficial había mencionado para confirmar si la cartera estaba allí. Me confirmaron que, efectivamente, habían encontrado varias carteras en el área de descanso, incluida la de mi novio. Pero lo que me alarmó fue que el oficial me dijo que no era posible que ningún policía ofreciera entregar la cartera en un lugar no oficial. Solo el propietario podía recogerla. Inmediatamente pensé en lo que podría haber sucedido si hubiera ido a esa cafetería aislada. Esa idea me hizo sentir escalofríos. ¿Qué habría planeado esa persona? ¿Era un oficial actuando fuera de las reglas o era el mismo ladrón? Me alegra haber tomado un momento para pensar antes de actuar.